hermanos? Me quedé esperando como un canto o algo así, no sé por qué. Pero qué bueno poder estar en esta mañana, hermanos, con ustedes, en este lugar. Y déjenme contarles un poquito, déjenme poner esto por acá. Déjenme contarles un poquito, hermanos, por qué fue que decidí traer este mensaje en esta mañana. Y espero que sea de edificación para cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Pero yo me ponía me estaba pensando en el contexto específico de nuestra iglesia, pero igual aplica a cada uno de los que estamos aquí de forma individual y a cada uno de los que nos están observando y que nos están escuchando a través de los diferentes medios y redes sociales. Pero es mi deber como anciano traer un mensaje específico para la iglesia, fidelidad. Y yo decía, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto histórico en que estamos, pero también ver hacia atrás del contexto a lo que nosotros queremos apuntar. Y no hay nada más importante dentro de una iglesia que sea la misión, que sea el mensaje a aquellos que no lo han escuchado, pero también a la misma vez la edificación y el crecimiento espiritual de la iglesia local. Así que para eso, hermanos, he escogido el libro de Hechos en el capítulo número 14 para desarrollar este tema. Son las 11:15. ¿Hasta qué hora tengo, hermanos? 12 y 5. Bueno, voy a tratar de terminar a las 12:10, hermanos. No es una sorpresa para nosotros, o sea, no hay que ser muy observador para que nosotros podamos ver que vivimos en una época marcada por la inmediatez y por la comodidad. Cada uno de nosotros está en ese lugar, está protegido, está bien resguardado. Vivimos en casas que tienen aire acondicionado, que tienen calefacción. Queremos todo que sea deprisa, queremos que todo se haga inmediatamente. A veces enviamos un mensaje y si no tenemos respuesta en 3 minutos, nos desesperamos. Hay montones de lugares de comida rápida. Cuando se tardan más de 15 minutos, ya nos desesperamos. Eso no es ninguna novedad. Qué bueno es que nosotros hayamos nacido en esta época, en la época del internet, en la época de las vacunas, viruela, varicela, todas esas, ¿verdad? No estoy hablando de las otras, pero que nos han ayudado de los antibióticos. Qué bueno que hemos nacido en esta época, porque imagínense en los años 1800, 1700, una persona tal vez tenía un dolor de dientes y se moría, tal vez podía morirse porque no tenía cómo sacarlo, de la manera como ahora vivimos. Y el confort y la comodidad no es el problema. El problema no es internet, el problema no es nuestra comodidad en sí, en nuestros hogares. El problema es nuestro corazón. El problema radica en que nosotros, y específicamente como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, nos dejamos llevar por las comodidades y nos acomodamos en una iglesia, nos sentamos, nos sentimos bien, nos sentimos confortables y olvidamos el propósito por lo cual el Señor nos ha llamado. Nuestro propósito es alcanzar a las almas.
Y cuando la iglesia se convierte y se queda encerrada en cuatro paredes, se convierte en una institución social. Y no está mal que nosotros podamos tener lo que hacemos en nuestra iglesia. No está mal que disfrutemos de esas cosas. El problema es cuando la comodidad entra en nuestra vida cristiana. Se vuelve una vida infructuosa, se vuelve una vida estancada y no hay progreso en nuestra espiritualidad. Si nosotros queremos una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia eficaz, nosotros tenemos que despertar. Nosotros tenemos que hacer el trabajo para el cual el Señor nos encomendó. Qué privilegio. Qué privilegio que ni aún los ángeles tienen esa potestad. Lucas, en el libro de Hechos, en el capítulo 14 que vamos a estar estudiando en esta mañana, nos enseña la realidad y nos enseña de cómo estos primeros misioneros hicieron su labor, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la falta de comodidad y aún en medio de la persecución. Y si nosotros a veces encontramos en nuestra iglesia alguna forma de oposición, eso no tiene que detenernos, eso no tiene que desanimarnos. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Nuestro Dios no está limitado a nuestros problemas. Nuestro Dios no está limitado solamente a nuestra condición. Y sí, definitivamente como Iglesia Fidelidad necesitamos tener un lugar, establecernos en un lugar para poder desarrollar nuestros talentos, para poder ir afuera y decirle al mundo que Cristo viene pronto. En el libro de Lucas nosotros podemos encontrar que la presencia de nosotros en este mundo tiene que dejar una marca y dejar una huella. Si nosotros como cristianos no hacemos eso, estamos muy pronto a morir espiritualmente. Y déjenme decirle, hermanos, que la primera persona a la cual le estoy predicando esto es a mí mismo. Porque he encontrado que en mi camino, que en mi andar, no he estado cumpliendo como el Señor quiere. Pero eso es un análisis que usted mismo va a hacer en su corazón y que espero que el Espíritu Santo permita que ustedes también lo puedan hacer. Por eso vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro. Eterno Padre Celestial, una vez más, queremos poner este servicio en tus manos para que tú nos hables. Hablas a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor, para que podamos tener una conexión contigo. En este momento, Señor, toma el control de este lugar para que a través de nuestra atención tú puedas poner en nosotros el deseo de poder hacer tu obra, de poder, Señor, ir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. En este relato que vamos a encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 14, de Hechos, que lo escribe Lucas, por cierto, en el libro de Hechos, en el libro capítulo 14, nosotros vamos a ver cómo el libro de Hechos no es simplemente, es un hecho histórico, no es una narración, no es una narrativa de eventos que pasaron solamente en el pasado, sino que es una oportunidad que el Señor y el Espíritu Santo está abriendo para que nosotros podamos seguir el ejemplo.
El libro de Hechos, y en este caso, en el capítulo 14, no es simplemente ver qué sucedió en el pasado, sino que es una teología narrativa. Y si no me entiende lo que eso significa, es lo que es poner en acción la palabra de Dios. O sea, es ver lo que es la vida cristiana en realidad y también ver sus consecuencias. La gran comisión del Señor Jesucristo es para todos nosotros. En este libro vemos no solamente el relato de la vida cristiana práctica, lo que significa ser cristianos, sino también el costo de la obra misionera, el costo del discipulado. Y para eso vamos a estudiar 4 puntos, vamos a tener 4 enseñanzas básicas en este desarrollo de este tema. Y la primera la encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 1. El primer encabezado de esta enseñanza es: la misión avanza a pesar de la oposición. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la iglesia de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pablo y Bernabé, desde el capítulo 13, habían viajado desde Antioquía de Pisidia hasta llegar a la ciudad de Iconio. Y para que ustedes entiendan el costo de esto, usted tiene que saber que de esa ciudad, de Antioquía de Pisidia a Iconio, habían 145 kilómetros por carreteras que no eran asfaltadas como las que tenemos hoy, por condiciones salvajes que podemos decir que tuvieron que atravesar. Pablo lo dice más adelante, no voy a entrar en eso, pero Pablo lo dice más adelante, que pasaron por situaciones de peligro, bueno, por tantas cosas. Y entonces a veces es que nosotros por caminar 1 milla, 2 millas, ni siquiera 1 milla, 2 millas, o está muy caliente, que está muy frío, que no quiero salir, que no me siento bien, o sea, no. Pablo y Bernabé tenían bien claro cuál era su propósito y cuál era su misión, quién lo había llamado, quién los había llamado a ellos. Los había llamado el Señor, y así como nos ha llamado a nosotros también. No era una situación fácil. Dice Lucas que todos recibieron el evangelio con gozo. Dice el versículo 2 al 4, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, en el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y los otros con los apóstoles. Así que, hermanos, vemos que a pesar, o sea, por un lado, lo reciben con gozo, por un lado hacen discípulos, pero por el otro lado está la oposición. El mismo evangelio que salva, ese mismo evangelio se opone. Ese mismo evangelio divide. Y nosotros estamos acostumbrados y hablamos mucho de la unidad. Hablamos mucho de que todos tenemos que estar unidos. Y sí, es una realidad. Pero una unidad en propósito y una unidad en acción, una unidad en el Espíritu, una unidad en Jesús, una unidad en el Padre. Pero el Señor dijo claramente en Mateo 24:30
no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para dar disensión entre el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama más a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a su hija o a su hijo más que a mí, no es digno de mí. El que toma su cruz y sigue en pos de mí, y no sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y no es que Jesús está promoviendo aquí la división, ni está promoviendo el hecho de que tenemos que pelear, pero hay una realidad en todo esto. Y eso es que la verdad divide. La verdad divide incluso a las familias. La verdad está por encima de cualquiera de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestros intereses. La verdad divide. Todo aquel que quiera predicar el evangelio fielmente, y subrayo, fielmente, inevitablemente sufrirá oposición. Inevitablemente. Y déjeme decirle, hermanos, que una señal de que usted está haciendo el trabajo correcto, de que una iglesia está encaminándose a un lugar correcto, es la oposición. Y eso no nos tiene que desanimar, porque el Señor Jesús nos está enseñando a través de esta escritura, a través de este pasaje, de este libro, que habrá oposición. La verdad divide. La verdad trae consecuencias, trae hostilidad. Porque a los que aman las tinieblas, la luz les incomoda. Pablo y Bernabé, como vimos en el texto, si usted le está poniendo atención, ellos no salen huyendo. Ellos no se atemorizan por la primera amenaza. Aquellos que le recibieron con gozo, habían otros que no estaban muy contentos con él, y por lo tanto, ellos no dijeron, uy, aquí ya es tiempo de huir, aquí es tiempo de que nosotros salvemos nuestras vidas. No, y dice que se quedaron allí por muchos días, por mucho tiempo, predicando la palabra del Señor. Dice el versículo 3, le repito, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. ¿En quién estaban confiados? En el Señor, hermanos. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor es en pos de nosotros, ¿quién estará en contra? Este plan, este diseño, este evangelio no es de un hombre, no es de nosotros, no es de la iglesia Fidelidad, no es de la iglesia cristiana. Este mensaje es de Dios, esta obra es de Dios. Me recuerdo en el capítulo 10, cuando está Pedro con Cornelio, me recordaba de un pasaje que decía, no está en eso, es otro pasaje aparte, pero decía, aquel que la buena obra empezó. ¿Quién es el que la empieza? Jesús, Dios, aquel que empezó la obra. No somos nosotros, es Dios. La obra, esta obra es de Dios y prosperará con su ayuda o sin su ayuda. Dele gracias a Dios que usted sea parte de eso. Es una bendición, es un privilegio
trabajar para el Rey de Reyes, Señor de Señores, para el Creador de los cielos y la tierra. Es un privilegio. Y eso es lo que no hemos entendido a veces nosotros. Y lo digo por mí. Pablo y Bernabé sabían que el sufrimiento es un obstáculo para el avance del evangelio. Todo lo contrario, por lo contrario, es parte, ellos no pensaban que el sufrimiento, que las dificultades estaban lejos de ellos, sino que era parte de lo que ellos tenían que sufrir. Ellos lo entendían perfectamente. Así que esto es uno de los medios que Dios usa para mostrar la gloria de Cristo. Probablemente aquí ninguno de nosotros va a ser quemado en la hoguera, probablemente que no, por causa del Señor. Probablemente ninguno vamos a morir como murieron muchos de los mártires de la iglesia en la época medieval. Fueron quemados, fueron torturados. Probablemente ninguno de nosotros. Pero el sufrimiento también tiene que ser parte de nuestra vida, de la vida cristiana. Y déjeme explicarle lo que digo por sufrimiento. No es que somos masoquistas y que nos vamos a infringir castigo para poder nosotros, o déjeme decirle, el sufrimiento humano es aparte del sufrimiento cristiano. Como lo decía, todo aquel que fielmente predica el evangelio sufrirá persecución. Y a nuestro nivel, como decía, nosotros vivimos en un país donde tenemos la libertad de poder hablar todavía. Vivimos en un país donde todavía no se han cerrado las puertas para que nosotros podamos predicar el evangelio. Pero hay muchos lugares que el hecho de tener una Biblia es un delito. Y estoy hablando hoy en día. Estoy hablando hace 10 años, ni 15, ni un año, ni 100 años atrás. Hoy en día, en Corea, por ejemplo, en los países comunistas, donde no se puede, donde se tienen que esconder, y sin embargo el evangelio sigue avanzando, porque esta obra no es de nosotros, esta obra es de Dios. Tenemos que entender que más valioso para ti y para mí, que nuestra comunidad es más valioso y que el aplauso de los hombres es más valioso el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, llega un momento donde Pablo y Bernabé entienden que es hora de partir, porque también hay que ser sabios, hermanos. No hay que ser kamikazes espirituales y kamikazes evangelistas. O sea, entendemos eso. Pero hay un momento donde nosotros tenemos que aprender que es momento de irse de ese lugar para no perjudicar la obra. Dice en el capítulo 14, versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. O sea, una vez más, la persecución, las amenazas en el evangelio no hacen otra cosa más que encenderlo en el corazón de aquellos que saben cuál es su misión. Ahí no se hacen pequeños, hermano, se hacen grandes porque la mano de Dios está con ellos. Si usted lo lee a través del libro de Hechos, usted puede escuchar a Lucas decir en cada ocasión la mano de Dios estaba con ellos. Y la mano de Dios está con nosotros. No hay diferencia, no somos diferentes a esa iglesia que es la iglesia naciente, Fidelidad. No lo es. No es diferente. La mano de Dios está con nosotros, por lo tanto, nuestras metas tienen que ser altas porque Dios es alto. Nuestras metas tienen que ser superiores. Nuestros planes evangelísticos tienen que ser amplios. No nos debemos de ver pequeños. No nos debemos de ver, porque no es con espada ni con ejército, dice el Señor, es con mi
Espíritu. Él va delante por nosotros. Así como fue delante cuando preparó el corazón de Cornelio para que fuera a encontrar a Pedro. Y preparó el corazón de Pedro para ir a encontrar a Cornelio. Él va delante. Él es el que está por delante de nosotros. Y si nosotros hacemos planes pequeños nos vamos a quedar con ellos. Pero si hacemos planes grandes, porque Dios es grande, alcanzaremos multitudes. Y no es por cantidad, hermanos. No quiero que nos confundamos. Ahí vamos a llegar más adelante. No quiero adelantarme todavía. Pero era necesario que ellos también siguieran expandiendo el reino en las otras ciudades a las que fueron forzados a huir. Lucas también escribe más adelante lo que habló Pablo a Timoteo. Ellos tenían claros cuál era su misión. Segunda de Timoteo 3, 10 al 12, le dice Pablo a Timoteo en las instrucciones, y tómelo personal, hermanos, tómelo personal. Ponga, en lugar de Timoteo, ponga su nombre, ponga ahí su nombre. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Gloria a Dios, hermano. ¿De qué vamos a temer? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios está con nosotros. Dios estará con nosotros. Y también dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Nuevamente nos lo dice Pablo en el libro de Segunda de Timoteo. Le dice a Timoteo, prepárate, porque vienen cosas fuertes, pero no temas. Así como tú te has afirmado en la doctrina, en la fe, en el amor, así también vas a padecer persecución. Y así también nosotros vamos a padecer persecución si queremos vivir piadosamente. Pablo quería que Timoteo imitara su ejemplo, que la persecución no es una excepción en la vida cristiana. Es una norma de ser fiel en un mundo dañado por el pecado. Siempre trae consecuencias y obviamente esa persecución no siempre viene de la misma manera, ni de la misma intensidad. En ese sentido, debemos dar gracias a Dios porque nosotros no la estamos sufriendo de la manera que ellos lo sufrieron y tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice el Señor. Todos nosotros tenemos la libertad todavía de predicar el Evangelio. Pablo y Bernabé ahora parten de Iconio a Listra, una ciudad con poca presencia judía, profundamente influenciada por el paganismo greco-romano. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza. Y esa es la misión o la comisión o la gran comisión, como usted quiera llamarlo, confronta la cultura en vez de amoldarse a ella. ¿Qué dije? La misión confronta la cultura en vez de dejarse moldear por ella. Ahora nosotros vivimos en un tiempo y en una época que lamentablemente muchas iglesias, y específicamente voy a hablar en la denominación que nosotros pertenecemos, en la Iglesia Adventista, dice que nosotros tenemos que amoldarnos al mundo,
que tenemos que hacer el evangelio atractivo, que tenemos que imitar a los otros para que los jóvenes puedan venir. Y entonces traemos aparatos y música que no es edificante, que no es música sacra, que no es música pura, y traemos todas esas cosas dentro de la iglesia para tratar de ganar a los que están afuera. No, hermanos. Como iglesia nosotros no podemos ni debemos amoldarnos a la cultura. Nosotros tenemos que predicar el mensaje tal y como está en la palabra del Señor. Hechos 14, del 8 al 13 dice: un cierto hombre de Listra sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, oyó a Pablo hablar a Pablo, el cual, fijándose en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé, llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ahora, hermanos, permítanme hacer una pausa y explicarles qué es lo que está pasando aquí. Primero voy a hacer una aclaración. Júpiter y Mercurio son dioses de la mitología romana, o sea, griega, pero no tienen los mismos nombres, o sea, son los mismos dioses en la cultura griega. Y, por ejemplo, Venus no es lo mismo, exactamente, no es lo mismo Venus en la cultura griega, el nombre, por eso es el mismo Dios, que en la cultura romana. Entonces, por el hecho aquí, le hago la aclaratoria, porque el Ovidio, por ejemplo, en el libro Metamorfosis, cuenta la leyenda de que Júpiter, o sea, Zeus, y Hermes, Mercurio, descendieron a la región de Frigia disfrazados de simples mortales en busca de hospitalidad. Y dice que iban de casa en casa buscando quien los hospedara. Dice Ovidio que recorrieron más de 1000 casas y solamente encontraron albergue en una pareja de ancianos. Y cuando finalmente Zeus y Hermes mostraron quiénes eran, recompensaron a los ancianos y destruyeron a todos los que le negaron la hospitalidad. Ahora podemos entender un poquito mejor el pasaje. ¿Por qué estos hombres quisieron venir a honrar a Pablo y a Bernabé? Porque pensaron que ellos eran dioses disfrazados de humanos y ellos no querían repetir el mismo error que habían repetido sus antepasados. Pero Pablo, de una vez que dijo: rasgo mis vestiduras. Bueno, yo también las rasgué. Sonó muy bueno el efecto. Pero también ellos rasgan sus vestiduras porque no era correcto lo que estaban haciendo, lo que le estaban diciendo. Me acuerdo también, de paso, porque es que también prediqué acerca de eso la semana pasada, aquí en Querigma, y gracias a Dios porque tengo la libertad de ir aquí, no me van a decir nada, gracias a Dios. Yo sé que estamos bien, no me van a juzgar por eso. Estaba viendo que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, se arrodilló también delante de él. ¿Y qué le dijo? Soy hombre. O sea, somos iguales. No, nosotros no podemos
no podemos recibir esa adoración. El verdadero cristiano mueve al hombre a hacer cosas, ¿cómo le digo? El verdadero evangelio, primero, no mueve al hombre a hacer cosas para apaciguar la ira de los dioses. Solamente el verdadero cristianismo hace eso. El verdadero cristianismo promueve que nosotros respondamos con gratitud porque ya fuimos aceptados por Cristo de pura gracia. El cristianismo predica salvación por gracia por Cristo, solo por medio de la fe. El resto de las religiones del mundo son intentos humanos para ganarse el favor de Dios. Y y ahorita vamos a llegar a lo que Pablo les dijo, cómo él llegó, cómo él dirigió el mensaje a ese público que tenía. Pero vamos a leer primero lo que dice Hechos 14, de 14 al 15. Dice, cuando oyeron los apóstoles, Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellas. Jorge Bergoglio, recientemente fallecido, en una ocasión él dijo, y por eso es que quiero que no olviden el título de esta parte, de esta porción de la enseñanza, que es que la cultura no tiene que moldearse, porque a veces decimos, bueno, no importa si yo creo en esto, al final todos somos cristianos, al final todos creemos en Dios. No, Pablo se lo dijo muy claro, y ahorita voy a entrar más en detalle, pero ¿qué dijo este señor en una ocasión? Dijo que no importa que tú adores, si eres sincero serás salvo, porque esa adoración sin saberlo está adorando a Cristo encubiertamente. Qué blasfemia más tremenda, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es quitando el sacrificio y la persona de Cristo, ¿verdad? No podemos ignorar que el único que nosotros podemos encontrar gracia y salvación es en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres sobre la tierra en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No es cualquier palo, no es cualquier situación. No es que yo diga, bueno, eso se llama sincretismo. Es ponerle a una imagen o ponerle a una iglesia o ponerle a algo una encubierta para pensar que estamos nosotros adorando a Dios. No es así. En una entrevista que le hicieron a Carlos, el rey de Inglaterra, dijo que si lo elegían como rey, iba a ser defensor de las fes, no de la fe, de las fes. El rey de Inglaterra, para que ustedes lo sepan, es la cabeza de la iglesia anglicana de Inglaterra. Así que cuando el rey es elegido como rey y del príncipe de Gales, tiene que proclamar que va a ser defensor de la fe. Pero como estamos en un mundo pluralista y no queremos ofender a nadie, entonces él dijo que cuando él fuera elegido, él iba a ser defensor de las fes. El evangelio que tú y yo predicamos confronta a la cultura. No se adapta a ella. Nosotros no nos adaptamos a la cultura del mundo para poder alcanzar al mundo. Tenemos que predicar llanamente tal como está revelado en su palabra. O sea, nosotros no le adornamos, no deberíamos de adornarle la píldora a alguien para que se la tome. Como dijo, me acuerdo, Juan el Bautista, cualquiera pudiera decir que él es un radical y si lo invitamos a una campaña evangelística, diríamos, uy, qué hermano más
más agresivo. Pecadores, le decía. Víboras. Se nos van todas las viejitas, hermanos. No, yo sé que tampoco vamos a andar así, hermanos. O sea, no, ustedes me entienden. Es un balance. Tenemos que ser equilibrados. Tenemos que entregarle a la persona con el amor de Cristo. Pero no significa eso que le vamos a decir, sí, está bien, lo que usted cree está bien, está bonito, está agradable. No. El Evangelio dice que debajo del cielo no hay ningún otro nombre dado a los hombres. Y Pablo exalta al Salvador, no a los mensajeros. Perdón, Lucas exalta aquí al Salvador y no a los mensajeros. Y otra vez esto profundamente contracultural. Nosotros vivimos en una época, en una cultura de celebridades, donde todo el mundo pasa posteando ahí en su, y los likes, dame likes. Y queremos ser populares, o sea, Pablo no se atribuyó la gloria a sí mismo, como nosotros a veces atrevidamente nos atribuimos. Yo fui, traje ese hermano y gracias a Dios que él vino y yo le di esto y le di ¿cómo se llama? Todas las lecciones y no, hermanos, la gloria es para Dios. Nosotros somos simplemente vehículos que privilegiadamente tenemos ese beneficio. No se deje la gloria es de Cristo, la gloria es de Dios. Solo a Él debemos la gloria y la honra, a nadie más. Él es el que comenzó la obra, Él es el que la hace, Él es el que la terminará. Está en nosotros si queremos ser parte de ella o no, pero no se gloríe de lo que no es suyo, de lo que no le pertenece. Y Pablo sabiamente desvía la atención y todos aquellos obsequios que le traían a él, lo desvía y le dice algo que es muy interesante, y no voy a entrar en detalle de todo, hermano, pero muy interesante, porque él le dice: anunciamos de estas vanidades, o sea, de lo que ellos andaban, para que os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y yo creo que si usted ha estudiado bastante la Escritura, yo creo que sabe lo que Pablo está diciendo. Dos cosas básicas, y no me voy a entretener en eso, hermanos. Pero déjeme decirle una cosa, déjeme decirle la estrategia que está utilizando Pablo en esto a su audiencia. Y no me tomen mal lo que voy a decir, y lo voy a apoyar con la Biblia. Usted no le puede, y yo lo sé por experiencia, usted no le puede ir a predicar a alguien con un background, ¿cómo se dice en español? Con un trasfondo judío con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿qué hace Pablo? Mire lo que dice 1 Corintios 9, 20 al 22. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si estuvieran con la ley. Yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y entonces esa es la estrategia que está utilizando Pablo con este grupo de gentiles que no conocían absolutamente nada del Antiguo Testamento, que no conocían nada del Dios verdadero. Pablo se está aproximando con ellos de la forma correcta. A Pablo le podía decir, por ejemplo, a un judío, Isaías 53, ¿verdad? Hablando acerca de la persona que iba a sufrir en Cristo. Pero si le dice eso a una persona que nunca ha escuchado Isaías 53, ¿y quién es Isaías 53? Pero él se aproxima de una manera, y no estoy minimizando el poder de la Escritura,
sino que es una estrategia que él está utilizando. Él dice, a aquel que hizo los cielos, la tierra. O sea, usted le está diciendo, ustedes están adorando lo que no saben. Ustedes están recibiendo las bendiciones de aquel que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo el mar, que hizo las fuentes de las aguas. Ustedes están gozando de eso, pero no lo saben. Y ahora se los estoy presentando. Y para mí eso me suena también al mensaje de los 3 ángeles. Que dice, ¿verdad? Adoren a aquel que hizo los cielos, la tierra, las aguas y el mar de las aguas. También Pablo está haciendo referencia a Romanos del capítulo 1. Porque a través de la naturaleza, que es un libro, habla del poder de Dios. Dice Romanos capítulo 1 que para el ser humano no tiene excusa, porque Dios dejó en evidencia la naturaleza para que nosotros entendiéramos que hay un Dios vivo y verdadero. No una mitología como ellos creían, porque ellos creían en estos dioses que eran malvados, que eran perversos, que buscaban el mal y que se gozaban en hacerles daño. Sin embargo, él está presentando al Dios vivo y verdadero. Es como decirle hoy en día a un evolucionista. O sea, es más fácil creer en Dios, creer en la naturaleza, que creer lo opuesto. Dice el Salmo 19:1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. El ser humano, por naturaleza, Dios puso en su corazón el hecho de saber que a través de la naturaleza podía encontrarlo a él. Por eso Pablo dice, no hay excusa, no tienen excusa. Y es una maravilla, hermano. Yo sé que yo a veces aburro a mi esposa y en oración, yo se lo digo, sinceramente se lo digo muy seguido. Ella sabe, está aquí, no me deja mentir. Digo, yo me maravillo, Señor, cómo eres tan hermoso a través de la naturaleza. Podemos verte, o sea, cómo de algo que no existe, de una semilla, puedes hacer una flor, puedes darle color, puedes darle olor, puedes darle textura. ¿Cómo? O sea, es que el que no quiere ver a Dios a través de eso, no tienen excusa. ¿Sí? ¿Cómo Dios creó la variedad de las frutas, verduras? ¿Cómo creó la variedad de las plantas, de los árboles, de los animales? O sea, es una maravilla. Amén. Lo que Pablo le está diciendo a ellos es, Dios es grande, es poderoso, es hermoso. Y existe y es real. Que quiere tu alegría, que quiere tu felicidad, que quiere agradarte. Eso es lo que le está diciendo Pablo a ellos. Versículo, me quedan 10 minutos, hermanos, lamentablemente. Hechos 14, 19 al 21 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconía que persuadieron a la mitad y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después a anunciar el evangelio a aquella ciudad y a hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconía y Antioquía. Quiero adelantarme un poco, hermanos, dice, para llegar al tercer punto, pero no quiero saltarme un hecho importante y un fruto o frutos de lo que Pablo y Bernabé hicieron en Listra. Si ustedes van, no vamos a ir, pero si ustedes van al capítulo 16 del libro de Hechos, van a encontrar a 3 personajes que se convirtieron en Listra. Una mujer llamada Eunice, Loida y Timoteo. Ellos se convirtieron en Listra. Así que si el apedreamiento que sufrieron ellos en Listra, por estos 3
valió la pena. Pero sabemos que hubo mucho fruto, porque dice la palabra que hubo mucho fruto. Pero ya por esto vale la pena. Y es que, hermanos, nosotros muchas veces no entendemos ni sabemos la dimensión que nosotros estamos abarcando o llegando cuando le damos un simple panfleto, un brochure o un tratado a una persona. Usted no sabe las implicaciones. Claro, Pablo lo pudo haber sabido, pero lo que quiero decirle es que el hecho, hermanos, de que una persona se convirtiera, esa persona va a llevar el mensaje a muchas otras personas. Y ese es el punto de nosotros, que hoy nosotros tenemos esa responsabilidad. Tercer punto, hermanos. La misión tiene como meta fortalecer a los creyentes y establecer iglesias locales. Ese es el propósito de la misión. No es quedarnos aquí y hacer un club, ¿verdad? Ya crecimos aquí, estamos bien, nos sentimos cómodos, nos sentimos confortables, aquí nos quedamos y ya, o sea, ahí se acabó el cuento. No, esa no es la meta. Ese no es el propósito. Mire lo que dice capítulo 14 del 20 al 23. Pero rodeándole los discípulos se levantaron y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, a muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Confirmándolos, ¿verdad? Es que voy rápido, hermanos, porque ya se me va a acabar el tiempo, pero como ellos se devolvieron de Iconio, volvieron a Listra, volvieron a Antioquía, y déjenme decirles que solamente ese viaje fueron 400 kilómetros. Ese recorrido que hicieron los discípulos, 400 kilómetros a pie. Estamos hablando de como 200 millas, como ir de aquí a Pensilvania a pie. Y fueron iglesia por iglesia, ¿para qué? Para confirmar a los hermanos, para reafirmarlos, para exhortarlos, para decirles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, la lectura que hicimos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Iglesia, fidelidad, es necesario que nosotros pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, y gloria a Dios por ello. Me voy a saltar estas partes, hermanos, porque ya sí se me quedan 5 minutos. Y me voy a saltar al cuarto punto. La misión, la cuarta enseñanza es que la misión glorifica a Dios a través del fruto de la iglesia. La misión, el trabajo de nosotros, glorifica a Dios a través del fruto de nuestro trabajo. ¿De qué manera? Sabemos que ellos cosecharon muchos frutos. Ellos no regresaron a Antioquía porque la iglesia que los había mandado, porque fue una iglesia que los envió a un viaje misionero, regresaron a esa iglesia y ellos no venían así como, nos libramos de las pedradas, nos libramos de los que nos perseguían, convertimos a mucha gente. No, ellos le dieron la gloria y la honra al único que se lo merece, a Cristo, a Dios mismo. Esa es la honra y la gloria. Ellos no vinieron de esa manera. ¿Qué hicieron? Reunieron a la iglesia y le dieron un reporte. Mire lo que dice acá. Mire. Informaron de todas las cosas que Dios había hecho. Vamos a leer aquí. Aquí está, en el capítulo 14, versículo 24 al 28 dice:
Pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para que la obra, a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué maravilloso es darle gloria a Dios. Qué maravilloso que nuestra obra, que nuestro trabajo le da la honra y la gloria al que se lo merece. Fue Dios el que produjo el fruto al final del día. La gloria no es para los misioneros, es para Dios, que envía y sostiene. Él es el que dio el poder, Él es el que dio para que la persona se sanaran, para que las personas se convirtieran. Fue el poder del Espíritu Santo, no fue el poder del hombre, no fue Pablo, no fue Bernabé, fue el Espíritu Santo. Hechos no es una historia de Hechos 14, no es una historia de superhombres, es una historia de hombres ordinarios sostenidos por una gracia extraordinaria. Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu, enfrentaron toda oposición, nunca retrocedieron porque no dependían de su fuerza, dependían de la fidelidad de Dios. Y tú y yo, mi hermano, estamos en el mismo patrón, en la misma iglesia que ha confiado en el Señor. La fe verdadera, y me quedan 2 minutos y voy a decir esto, la fe verdadera sigue confiando en Dios aunque la vida duela. Es la fe que insiste, es una fe que proclama el Evangelio, es una fe que edifica a otros. En otras palabras, es una fe que descansa en Cristo y comparte a Cristo. Lo que nos debe impulsar a evangelizar y a discipular a otros no es el deber, no es que me sienta mal por no hacerlo. Esa no es la motivación. La verdadera motivación es entender que por gracia nosotros fuimos salvados y que por gracia Dios quiere alcanzar a otros. Mira de nuevo la gloria de Cristo. Mira de nuevo su cruz y lo que Él compró para ti en esa cruz. Mira de nuevo su gracia, esa fuerza que renueva el alma cada día, que enciende en ti y en mí la pasión que nos impulsa a vivir por Él y a gastar nuestras vidas por su causa. La razón por la cual los cristianos predican el Evangelio y están dispuestos a enfrentar toda oposición y rechazo no es el masoquismo religioso, es porque entendemos lo que está en juego. Cristo vino para salvar a los perdidos, porque no había otra forma de salvarnos. Este es un mensaje de vida o muerte. Que el Señor nos pueda bendecir, hermanos, que el Señor nos pueda dar ese deseo y pueda arder en nuestro corazón, así como ardió en Cristo, el amor por los que no están en sus caminos. Que el Señor los bendiga, hermanos.